Hoy vamos a estar hablando acerca del sacerdocio. ¿Qué es un sacerdote? Bueno, pues tenemos algunas ideas de lo que es un sacerdote, pero básicamente lo que es un sacerdote es un mediador. Es una persona que se encuentra entre Dios y el hombre. Entonces, cuando el hombre no puede llegar directamente a Dios, entonces hay un sacerdote que es el que está en medio, es el que está como intermediario. Y vamos a ver cómo estaba el asunto del sacerdocio en el Antiguo Testamento, porque pues nosotros entendemos que el Antiguo Testamento es figura de lo que había de venir. Entonces, vamos a estar viendo algunas cosas acerca del Antiguo Testamento. Vamos a dar lectura a una buena parte de Éxodo 28, por si lo quieren ir teniendo por ahí. Si no, de todos modos lo voy a estar leyendo. Y bueno, un sacerdote tenía varias funciones, entre las cuales voy a mencionar 4 que quizá hayan sido las más importantes. Primero, era el encargado de ofrecer las ofrendas del pueblo. Y aquí estamos hablando de incienso, estamos hablando de animales, estamos hablando de vegetales. Esto era lo que estaba ofreciendo este sacerdote y lo ofrecía ante Dios. En alguna ocasión, para poder hacer presentar esta ofrenda, tenía que entrar a lo que se llamaba el lugar santísimo, que era donde estaba la presencia misma de Dios. Entonces esto lo hacía solamente una vez al año, lo hacía el sumo sacerdote y para eso tenía que hacer una serie de purificaciones, de rituales, en fin, todo esto una sola vez al año. Otra cosa que hacían estos sacerdotes es que daban mantenimiento al tabernáculo de reunión y posteriormente al templo. No cualquiera podía llegar ahí y darle mantenimiento a este lugar, sino únicamente podía hacerlo la clase sacerdotal. Únicamente ellos podían hacer. También enseñaban la ley de Dios. Como en aquel tiempo pues no había muchos ejemplares, una copia de la escritura pues era muy cara, muy difícil de conseguir, se tenía que hacer a mano, en fin, entonces no era sencillo. Entonces los sacerdotes se encargaban de llevar esta palabra al pueblo y enseñarla correctamente. Además juzgaban sobre la aplicación de la ley en algunos asuntos específicos, por ejemplo la lepra, si se acuerdan, que hemos visto todo el procedimiento que se hacía para la lepra en las personas, en los edificios, en la ropa, en fin, todo esto se tenía que llevar ante el sacerdote para que el sacerdote diera el visto bueno cuando era limpio o pues se guardara cuando no estaba en esa condición. Y había otras más, pero esas son digamos que las más importantes. Era un puesto, como ustedes se podrán dar cuenta, era un puesto de mucha responsabilidad y también era un puesto de mucha honra. Entonces un sacerdote era una persona que dentro de la sociedad de los israelitas era una persona muy honrada, era una persona de la que todo el mundo pues tenía buen cuidado y tenía una buena imagen, digamos, delante de todos. Pero vamos a estar hablando acerca de las vestiduras, específicamente estas vestiduras que podían llevar solamente la clase sacerdotal, que era Aarón y sus hijos, y los hijos después de ellos. Entonces, esto lo vemos, como les decía, en Éxodo 28, dice el verso 22, le está hablando Dios a Moisés. Harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y me gusta mucho cómo dice, para honra y hermosura. O sea, eran vestiduras hermosas, ciertamente, pero cuando se las ponían, era motivo de honra. Todo el pueblo honraba a estos sacerdotes, porque Dios mismo los estaba honrando. Entonces era una cosa muy, muy impresionante. Y voy a empezar viendo, les voy a poner aquí algo. Vamos a empezar con el efod. Y para esto voy a leer desde el verso 5 hasta el 14. Dice, tomarán oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido,
y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Y bueno, pues más o menos nos podemos dar una idea de cómo era este efod. Y después va dando puntos específicos de las partes que lo componían. Entonces empieza con las sombreras. En el verso 7 dice: tendrá 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijará los cordones de forma de trenza en los engastes. ¿Verdad? Entonces esto era el efod y las sombreras, que es interesante ver que las sombreras tenían unas piedras en las cuales estaban los nombres de los hijos de Israel. ¿Y dónde estaban? Pues sobre los hombros. ¿Qué están simbolizando? Pues que ahí estaba el peso, ¿no? Cuando cargamos algo, lo cargamos sobre los hombros. Entonces el peso de las familias de Israel, de las tribus de Israel, estaban sobre el sacerdote, ¿verdad? Ahí estaban en una piedra grabada, no por cualquier persona, sino tenía que ser una persona experta, ponía los nombres, y después estaban engastadas en oro y una serie ahí de cordones en forma de trenza, en fin. Continuamos con el pectoral. El pectoral dice del verso 15 al 21: harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo, la segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante, la tercera hilera un jacinto, una ágata y una amatista, la cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe. Todos estarán montados en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres como grabaduras de sello, cada una con su nombre serán según las 12 tribus. Una vez más, ahí vemos el pectoral que era cuadrado, tenía 12 piedras, cada piedra con el nombre de una de las tribus de Israel, ¿verdad? Y tenían que ser exactamente en este orden y de esta calidad. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿y de dónde sacaron las piedras? Si estaban en el desierto. Bueno, recuerden que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, le piden a las casas, a las personas que vivían ahí, que les dieran cosas valiosas. Y les dieron oro, les dieron plata, les dieron bronce, les dieron piedras preciosas, les dieron ropa, les dieron todo lo que iban a necesitar posteriormente. No para cada uno de ellos, sino para hacer esto, ¿verdad? Entonces, así estaba el asunto. Dice entonces en el 30: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Aquí nada más una palabra rápida. Estas piedras, Urim y Tumim, no se sabe mucho acerca de ellas, no se tiene idea ni cómo eran, ni cómo funcionaban, pero la cosa es de que con estas piedras Aarón podía conocer cuál era la voluntad específica de Dios, nada más sí o no,
no podía tampoco ser demasiado específico, pero sí una pregunta específica contestaba a través de estas piedras, sí o no, ¿verdad? El Turín y el Unín, y esas estaban dentro del pectoral, por la parte de adentro. Bueno, continuamos con el manto. El manto dice en los versos 31 y 32. Y harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Entonces se tiene el efod con todas sus partes encima de un manto, y este manto era todo de azul. Cada uno de los colores tiene su sentido, tiene su significado, pero el manto era de azul. ¿Qué significa el azul? Lo más obvio. Celestial. Celestial, ¿no? El cielo, Dios. Muy bien. Seguimos con el borde del manto, versos 33 a 35. Dice, en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Entonces, cuando iba caminando, el sacerdote se iba oyendo, ¿no? Se oían las campanitas, se oía ahí cómo se iba moviendo. Después de eso, tiempo después, ¿no? Como entraban al lugar santísimo, los sumos sacerdotes, pues estaban escuchando que se estaba moviendo, pero si no entraban en el estado de santidad que era requerido, podían morir. Entonces, cuando no se oían ruidos de campanitas, ya se murió, ¿no? Entonces le amarraban ahí un lacito a un pie para que lo jalaran, porque nadie podía entrar, ¿no? Entonces así estaba el asunto, medio tremendo, ¿verdad? Seguimos con la lámina de oro, versos 36 al 38. Dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Esa es una parte muy importante y muy tremenda, porque entonces el sumo sacerdote tenía una lámina de oro sobre su frente que decía santidad a Jehová. Entonces quien veía al sacerdote, lo primero que veía era la placa de oro que decía santidad a Jehová. Y ahí, pues ahora sí que, qué responsabilidad, ¿no? Que tú estés portando sobre tu frente esta placa que dice santidad a Jehová. Tremendo, tremendo. Y vamos a la túnica. La túnica, versos 39 a 41, y dice, y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura, y con ellas vestirás a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Entonces, con toda la preparación que estamos viendo acerca de esto, acerca de las vestiduras, podemos imaginarnos que eran realmente unas prendas preciosas, eran unas prendas que llamaban la atención. También tenemos aquí que recordar que en aquellos tiempos no había tintes, o sea, la tela no estaba pintada, toda la tela estaba pues, de color natural, crudo dijéramos ahora, ¿no? Así como vejecito suave.
todo el mundo andaba de ese color. Luego vemos en las películas que andaban de colores, no, eso no es real, ¿no? Nada más personas muy especiales podían usar alguna prenda de color, en este caso el sacerdote. Los reyes usaban púrpura porque era muy caro. Entonces, una persona que salía con toda esta vestidura que hemos descrito, pues imagínense ustedes si no llamaba la atención, ¿no? En donde estuviera, llamaba muchísimo la atención y la gente lo respetaba por la investidura que tenía, ¿no? De hecho, investidura, la palabra quiere decir eso, ¿no? Una vestimenta que tiene una persona. Entonces era una cuestión de privilegio y de honor para quien lo estaba portando. Pero sin embargo, si nos ponemos a ver quién era Aarón y quiénes eran sus hijos, pues como que a veces nos puede sorprender un poquito esta situación. ¿A qué me estoy refiriendo? Lo que hizo Aarón no siempre estuvo a la altura de este trato, de este privilegio, de esta honra. Y para no ir más lejos, en Éxodo 32, del 1 al 4, yo creo que todos recordamos este pasaje, está Moisés recibiendo las tablas de la ley, está en la misma presencia de Dios, y mientras tanto el pueblo abajo, bueno, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma de buril, con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y esto pasa apenas semanas después de que salieron de Egipto. O sea, no hay mucho. Tenían todos fresco en la memoria lo que había pasado, quién los había sacado de Egipto, y ellos dicen que pues, fue este becerrito que acabo de hacer, ¿no? Entonces, tremendo, baja Moisés, avienta las piedras, hay una mortandad, en fin, cosas terribles. Pero lo curioso es de que cuando Moisés le pregunta a Aarón, porque pues él se quedó a cargo, oye Aarón, ¿qué pasó? Entonces responde en el verso 24, y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apártenlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Solito se hizo este becerro, yo apenas tuve algo que ver con él. Siendo que pues todos sabemos que no funcionan así las cosas. Si quieres hacer una obra de fundición, tienes que hacer un molde, tienes que hacer todo un procedimiento para que pueda salir como tú quieres que salga. Entonces el bueno de Aarón, además de que lo hizo, le quería echar la culpa a alguien más, ¿no? Entonces arroja la piedra y esconde la mano. Pero a pesar de eso, Dios lo escogió. A pesar de eso. No porque fuera el mejor, porque Dios así le pareció que él tenía que ser la persona adecuada. Y todavía tenemos otra más. Porque en Éxodo 29, del 4 al 9, dice, tremendo, llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua, le está diciendo a Moisés. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. ¿Quién hizo esto?
Moisés. Ellos no se vistieron solos. Moisés los vistió. ¿Y quién era Moisés? El profeta de Dios. La persona de más alto nivel, de más alta jerarquía que había sobre aquel pueblo, era Moisés. Y él se encarga de poner las vestiduras a Aarón y a sus hijos. ¿Que se lo merecían? No, de hecho, no se lo merecían. Porque vemos también en Números 12, 1 y 2, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y sabemos lo que vino después de esto, ¿no? Que María quedó toda llena de lepra. Y bueno, pues solamente por la misericordia de Dios, Dios escoge a Aarón, a sus hijos, para que fueran sus sacerdotes. No porque hubiera algo especial en ellos, sino porque así quiso hacerlo, a pesar de los antecedentes que acabamos de ver. Pero eso fue en el Antiguo Testamento. Y el día de hoy, pues hoy somos llamados por Dios para ser sus hijos, primero que nada, y eso es un privilegio y es algo maravilloso. Pero además de eso, también nos llama para que seamos sacerdotes. Y leemos en Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y dice la primera carta de Pedro 2:9, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora como sacerdotes, ¿qué somos? Lo acabo de leer. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Pues básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo. Seguimos siendo mediadores entre Dios y el hombre. Entre personas que no conocen a Dios, nosotros somos esos mediadores. Y entonces tenemos varias funciones que debemos realizar. Somos los encargados de ofrecer las ofrendas, pero ahora son ofrendas diferentes. Ahora, ¿qué ofrendamos a Dios? Ofrendamos la oración, ofrendamos adoración ante Dios y además entramos a la misma presencia de Dios todos los días. Porque tenemos libre acceso a su presencia. Ya no está aquella cortina, aquel velo que separaba el lugar santo del Santísimo. Ahora tenemos acceso a nuestro Dios todo el tiempo. También tenemos el mantenimiento del tabernáculo o el templo, nada más que ahora, pues es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. ¿Quién se va a encargar de darle mantenimiento a la iglesia? Los sacerdotes. O sea, cada uno de nosotros estamos encargados de darnos mantenimiento unos a los otros, de no permitir que nadie caiga, sino que todos estemos bien delante de Dios. También enseñamos la ley de Dios. ¿Quién más lo va a hacer? Lo que el Espíritu nos muestra, nosotros entonces lo podemos dar a otras personas. Además, juzgamos sobre la aplicación de la ley en asuntos específicos. Cuando hay alguna duda, pues hay lo que tenemos la consejería, podemos hablar y podemos ver qué es lo que dice Dios acerca de un asunto en particular. No lo que decimos nosotros ni nuestra opinión, esa no tiene importancia, sino lo que dice Dios acerca de un punto específico. Y además de eso, otras cosas que se nos vayan presentando sobre la marcha. Digamos que estas son las más importantes. Y aquí viene un punto importante. A Aarón y a sus hijos los vistió Moisés. ¿Y a nosotros? ¿Quién nos viste? ¿Quién nos pone las vestiduras? El Señor Jesucristo. Eso. Dice Efesios 5, 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa
y sin mancha. Nuestro Señor Jesucristo es quien nos viste. Si las vestiduras de Aarón y de sus hijos fueron de obra primorosa, pues imagínense nada más las vestiduras que Dios tiene para nosotros. Y aquí un punto importante. ¿Por qué escogió Dios a Aarón y a sus hijos? ¿Se lo merecían? No. ¿Y nosotros no lo merecemos? No. Pues tampoco. Exactamente la misma cosa. Dice la primera carta a los Corintios 1, 26 a 28. Pues miren, hermanos, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios entonces toma un criterio muy especial, un criterio que yo creo que nunca vamos a llegar a comprender para hacer la selección de los que van a ser sus hijos, de los que van a ser sus sacerdotes, de los que van a formar esta nación santa y este real sacerdocio. Pero sin embargo Él lo hace, Él escoge, Él dice este sí y este no. Dice la primera carta de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Y cómo no lo vamos a amar? Nada más a la vista de lo que estamos viendo en este momento, vemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios nos limpió. Bueno, primero nos escogió. Después nos limpió, y no nos limpió ahí nada más una sacudidita, sino de toda la mugre que teníamos, nos limpió con sus manos. Él no le tuvo miedo a ensuciarse para limpiarnos. Él tomó todo el pecado del mundo en la cruz. Dios también prepara un vestido que ni siquiera nos podemos imaginar cómo es. Y ese vestido, esa vestidura, Dios se la pone a cada uno de sus hijos, cada uno de sus sacerdotes. Y además, Dios mismo nos está honrando. Nos está honrando cuando somos llamados y cuando respondemos para ser hijos suyos. ¿Y esto por qué? Porque estamos en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Cuando todavía el mundo no se había creado, Dios ya tenía en su imaginación, tenía en su mente, tenía en su corazón a cada uno de nosotros y nos conocía por nombre y nos llamó por nombre. Aarón y sus hijos en este procedimiento no tuvieron que hacer absolutamente nada. Nada más dejaron que Moisés los vistiera. Alguien más hizo las vestiduras, porque ellos no las hicieron. Alguien más los vistió, pero no fueron ellos. No se vistieron solos. Pero eso es importante. A partir del momento en que ellos fueron vestidos, ellos portaron esas vestiduras con dignidad, como lo que eran, sacerdotes del Dios Altísimo. Y nosotros también, nosotros tenemos unas vestiduras que todavía no conocemos, pero que ya llevamos puestas. Y a partir del momento en que las tenemos, ¿cómo nos comportamos? ¿De acuerdo a la altura? ¿De acuerdo a esa investidura que ahora tenemos? Porque recordemos que esto, a pesar de que es espiritual, a veces pensamos que no es real. No, sí es real. El hecho de que no lo veamos no quiere decir que no sea real. Es totalmente real. Pero ya tenemos esas vestiduras. Y además de eso, Dios nos concede una gracia más. Dice en Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y con eso vamos a ser revestidos. ¿Cómo no estar agradecidos
con un Dios que ha hecho todo esto por nosotros y que lo único que nos pide pues es de que vistamos con dignidad lo que Él está poniendo en nosotros. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, porque sin que lo mereciéramos, tú nos has llamado, tú nos has escogido para ser tus hijos y para ser tus sacerdotes. Te doy muchas gracias, Padre, porque pues así como Aarón y sus hijos, Señor, no tuvieron que hacer absolutamente nada para recibir esta investidura, pero después que la tuvieron, anduvieron en dignidad, de la misma manera, Señor. No hemos hecho nada para que nosotros recibiéramos este privilegio, que a veces se nos olvida, Señor, porque no lo vemos, pero es un privilegio estar portando estas vestiduras, Señor, que si en lo físico fueron algo primoroso, fueron algo bello, pues no podemos imaginarnos, Señor, lo que tú has puesto sobre nuestras vidas espiritualmente. Queremos, Señor, portar esta vestidura con dignidad, Señor. Queremos ser dignos del llamado que nos has hecho y en este momento, Padre, reconocemos, Señor, que no lo hemos hecho de la mejor manera y queremos, Padre, pedirte perdón por esto y queremos pedirte, Padre, que nos permitas tenerlo siempre en nuestra mente, así como tenía el sacerdote, Señor, aquella placa de oro que decía santidad a Jehová, que podamos, Señor, tener sobre nuestra mente todos los días, en cada momento, que dedicamos, Señor, nuestra vida, una vida de santidad a ti. Y que eso, Señor, es lo que nos permite portar dignamente esto que tú has puesto en nuestros corazones, en nuestras mentes, Padre. Te agradezco mucho, Señor, y yo te pido por cada uno de mis hermanos que podamos, Señor, llevar con dignidad estas vestiduras, Señor, que podamos ponernos sobre nuestra frente esta placa, Señor, de un material mucho más valioso que el oro, que diga santidad a Jehová. Te doy gracias, Padre, por tu bendición, por tu privilegio, Señor, de poderte servir. Te damos gracias, porque somos hijos tuyos. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias por escuchar el mensaje y pues vamos a andar como es digno de este supremo llamado que hemos recibido de parte de nuestro Dios, porque recordemos que somos nación santa y real sacerdocio. Hasta luego. Bendiciones. Hasta luego.